Ok chicos, buenas tardes, días, noches, a la hora que estén mirando el video. Vamos a ver diseño y evaluación de material educativo virtual. Sesión número 6, evaluación de material educativo virtual parte 2. Bien, durante toda la sesión vamos a utilizar lo que es el término usabilidad, dice como elemento a tomar en cuenta para la evaluación de un material virtual. Sin embargo, es importante preguntarnos qué es la usabilidad y qué tiene que ver con la evaluación. Dice que la usabilidad es la evaluación positiva de un material virtual, por tanto, su aceptación depende de que dicho material cumpla con estándares que correspondan a las necesidades sociales y prácticas. Quiere decir esto, que yo puedo crear un trabajo que sea realmente práctico para que se pueda utilizar en la sociedad o lo puedan hacer práctico en sus vidas. No es necesario que yo cree un ejercicio nada más para la pura clase, sino se va a aplicar al mundo real también, ¿no? Entonces es una de las finalidades de crear contenido o materiales que se pueden llevar a cabo, ¿no? Bien, el proceso de evaluación debe llevarse a cabo de forma precavida, ya que mediante él se recogen datos útiles e interesantes. Por lo tanto, los pasos para preparar la evaluación: se debe seleccionar el objetivo a evaluar. Ya hemos trabajado con los objetivos en la sesión pasada. Seleccionar el método necesario que voy a utilizar para poder evaluar dicho trabajo. ¿Quiénes van a ser los evaluadores? Seleccionar a los evaluadores a quienes voy a evaluar. Elegir los datos que se van a recoger, qué es lo que yo quiero saber con respecto a dicho tema. Definir las tareas a realizar y preparar los instrumentos de registro. Todos esos puntos son importantes que ustedes los consideren, porque de ahí va a salir toda la información para parte de nuestro proyecto y sobre todo pues en la vida en la docencia, ¿no? Es importante aplicar todo esto, y más que en esa etapa que estamos de manera virtual. Bien, el proceso de evaluación dice: hasta el momento hemos revisado 2 de los 5 pasos del proceso de evaluación, por lo que es momento de analizar lo que concierne al paso del proceso de evaluación. Entendido no como todo el proceso en sí, sino como el momento en que se determinan los instrumentos a implementar y el plan de trabajo que se seguirá. Dice: vamos a revisar distintos instrumentos que podrás implementar para evaluar los materiales educativos virtuales y todo lo que ello acompaña, como lo es el ambiente virtual y la interacción que se da con el educando. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es el proceso de evaluación, cuáles son los instrumentos, cómo nos van a servir y cómo los podemos aplicar. Sí, estamos aplicando material virtual, entonces no tenemos el contacto físico con los alumnos, pero sí hay diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo. Entonces eso es lo de menos. Bien, los instrumentos son técnicas que se utilizan para medir los estándares de calidad, saber si está bien, si está mal, si está cumpliendo o no está cumpliendo con los requisitos que realmente se están pidiendo para elaborar el trabajo, ¿no? En el caso de la educación virtual existen diversos instrumentos enfocados a evaluar al educando y su proceso de aprendizaje, como lo son los ensayos, foros, wikis, tests, etc. Todos estos instrumentos evalúan los materiales y otros en el ambiente virtual. Entonces vamos a ver un poquito más para cómo poder seleccionar un instrumento de evaluación. Para seleccionar o diseñar un instrumento de evaluación adecuado a lo que pretendes evaluar, debes tomar en cuenta los siguientes 3 puntos. El evaluador, la evaluadora, aplicación y o diseño del instrumento de evaluación debe ser realizado por un especialista en el tema. En este caso, nosotros somos los que vamos a explicar ese tema, ¿sí? Y como nosotros conocemos el tema, sabemos de qué trata, nosotros tenemos que llevar a cabo cómo lo vamos a estar aplicando. ¿Cómo voy a evaluarlo? Bien, para eso les voy a hablar, digamos, del tema del proceso de la comunicación, que son los elementos de la comunicación: el emisor, mensaje y receptor, ¿no? Y todos los demás elementos que conlleva. Tengo que crear un instrumento. Después de que yo sepa lo que les voy a evaluar, tengo que crear un instrumento para poderles obtener datos fiables y útiles para el análisis que quieras realizar. Yo quiero saber si realmente me están cumpliendo con lo que yo les estoy pidiendo, o nada más están haciendo pues lo que ustedes creen que es correcto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Todos depende mucho del instrumento, pero todos tienen sus pros y sus contras. Hay unos que nomás
puedes evaluar, como son unas listas de cotejo, que te dice si cumplió o no cumplió, pero nada más te va a decir eso. Entonces el chico pudo haber cumplido con el trabajo, pero no estar bien hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerle que sí cumplió. Esa es una desventaja. Una ventaja que tienen las listas de evaluación es que son las listas de cotejos, que son más fácil y más rápido para poder evaluar un trabajo, pero sí tiene sus deficiencias igual que todo, ¿no? Bien, algunos materiales de evaluación para los temas virtuales, instrumentos para los materiales virtuales, pues son los siguientes: las encuestas y cuestionarios, de entrevistas, escalas de evaluación, listas de cotejo y matriz de evaluación. Vamos a ver de ellos un poquito. Obviamente las encuestas y cuestionarios pues son preguntas que vamos a realizarle a las personas para obtener valores o elementos precisos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y nos lo pueden enviar de forma automática, no necesariamente tenemos que estar ahí presentes para poderlo realizar. Entonces ya nos arroja datos, preguntas, dependiendo de las preguntas abiertas o cerradas, que nos pueden ayudar bastante para nuestro desempeño. Las entrevistas obtenemos información de primera mano, ¿sí? Podemos saber emociones, creencias e intereses a través de cómo la persona nos está contestando. Entonces es importante saber y distinguir también lo que es una encuesta a una entrevista, ¿no? Las escalas de evaluación. En ellas se refiere pues a una serie de frases o oraciones procedida por una escala numérica gráfica comparativa. ¿Sí? Va a decir del 1 al 10 cuánto vale ese trabajo y por qué vale este trabajo esto, ¿no? Entonces cada número tiene una justificación de por qué se está evaluando o qué le faltó a dicho trabajo. En la lista de cotejo, lo que les decía, registra las acciones y conductas del material educativo, sí o no, más que nada. Y en la lista de criterios ya voy a poner criterios. Sabes que si cumplió con los criterios que tenía, entonces pues lo voy a estar reforzando. Si cumplió y por qué cumplió y por qué lo que tenía, pues aquí me dice en la matriz de evaluación que tenía tales funciones que se le pidieron, pues entonces por lo tanto quiere decir que es correcto, ¿no? Bien, ya que miramos y repasamos lo que son los instrumentos de evaluación de materiales para materiales virtuales, vamos a hacer un cronograma o una planeación también. El cronograma, como dice aquí, es una forma de presentación del programa de actividades que facilita la realización y el control del avance de la evaluación. Los elementos básicos que lo constituyen son las actividades y los tiempos de realizar. Me imagino que todo el mundo ha hecho una vez un cronograma o ha estado en uno o ha participado en la elaboración de uno. En las Kundinas también se llegan a utilizar, En el cronograma de trabajo se determinan las actividades y el tiempo. ¿Qué actividades se van a realizar y en qué tiempo se van a realizar y para cuándo se va a terminar, ¿no? O sea, eso va dentro de aquí del mismo tiempo. Entonces es importante aclarar y poner esos puntos. Como ejemplo aquí los tenemos, ¿no? Las actividades, el nombre de la tarea, ¿no? Recopilación de datos. ¿Cuántos días va a durar? 20 días. ¿Cuándo inicia? El 1 de julio del 2013, aquí dice, y termina el 28 de julio del 2003. Entonces esos son los datos que me va a arrojar. Por lo tanto aquí lo tengo cómo se va a estar trabajando, ¿sí? De manera cronológica. Por eso se llama cronograma, ¿no? Porque lleva un orden. Como conclusión, sabemos que el proceso de evaluación ha sido o es una de las partes muy importantes, y para poderlo llevar a cabo es necesario que implementemos muy bien nuestros instrumentos, y sobre todo dependiendo del material que nosotros vayamos a utilizar, es importante saber elegir el instrumento de evaluación correcto, ¿sí? Entre mejor dominemos el tema, mejor conozcamos el tema, es más fácil poder aplicar aplicar una evaluación correcta, y sobre todo basarnos o apoyarnos con un instrumento de evaluación para hacerlo más efectivo, ¿sí? Bien, ¿qué es la actividad de aprendizaje que vamos a realizar hoy? Lo que se va a hacer es, con base al material que seleccionaste en las sesiones anteriores, vas a determinar, ya tenemos los objetivos, ¿no? ¿Sí? Recuerda que tenemos la definición del objetivo y la selección del modelo que hicimos en la sesión 5. Entonces vamos a agarrar dos instrumentos de evaluación para evaluar tu material virtual. Si lo deseas, puedes investigar en internet sobre otros instrumentos y considerarlo para evaluar. Puedes obtener el que tú quieras.
Y después de que lo tengas ahí, crea una lista con las actividades que deberás llevar a cabo para evaluar ese material que seleccionaste y plásmalas en un cronograma. Una vez que ya tengas tu instrumento de evaluación, pues vas a hacer tu cronograma. Vas a utilizar tu instrumento de evaluación, vas a decir y vas a justificar el por qué estás utilizando ese instrumento de evaluación en tu material virtual, ¿sí? Y también tu cronograma. Entonces sí es importante que lo realicen bien con base al trabajo de la sesión número 5. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, pues por mi parte es todo. Que tengan una excelente semana. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje por Teams.